Proverbios 19:18. Leo. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. En días recientes leíamos en uno de nuestros periódicos de una joven socióloga quien escribía sobre la crianza de los hijos. Y entre sus opiniones había una que contradice abiertamente el consejo bíblico. Ella arguía, digo arguía porque argumentan los sabios y arguyen los insensatos. Ella arguía que no había necesidad alguna de incluir el castigo corporal en la labor de educar a los pequeños. A los cuatro vientos lo difundía. Lo triste es que no lo prueban de ninguna manera, simplemente sus bocas son como absolutas o dogmáticas. Pero el argumento o lo que arguía aquella joven profesional no solamente contradice el mandato divino, sino que también estaría aconsejando a los padres que puedan creerle, que fomenten la necedad, la rebeldía y la maldad en sus muchachos. Decimos esto porque la Biblia es bien clara cuando dice, la vara y la corrección dan sabiduría, pero el muchacho dejado a su propia cuenta avergüenza a su madre, así refieren las Escrituras. De modo que el método de Dios es bien explícito, diáfano, claro como el agua, que el castigo corporal no puede faltar en la labor de levantar no simplemente hijos, sino buenos hijos. La vara no puede estar ausente en la instrucción paterna sobre sus retoños. Para estudiar este tema, nos trazamos el siguiente orden. 1, explicando el texto que tenemos como referencia al estudiarlo, es decir, Proverbios 19:18, que ya lo vimos. Luego, que la labor paternal de los padres incluye o debe ser dar una instrucción a sus hijos que honre a Dios, y en esto estamos trabajando. El tercer punto será que el ejercicio de este deber requiere santa moderación. Así que hemos de continuar con nuestro segundo punto, y es precisamente el aspecto donde gastaremos o estaremos más tiempo. El deber que tienen los padres delante de Dios de proveer a sus hijos una instrucción que honre al Señor. Vimos ya un primer particular, que los padres deben conocer a Dios para poder enseñarlo a sus hijos. Deben conocerlo. El texto nos dice, castiga a tu hijo, pero es una declaración de carácter general. Por lo tanto, debemos conocer quién nos manda, qué debemos hacer, cómo Él lo hace cuando Él castiga a sus propios hijos, porque Dios lo hace con sus hijos. Así que lo primero es conocer a Dios para poder enseñarlo a los hijos. Y sobre eso se dieron 5 direcciones a saber en esa labor. La oración de fe debe ser lo primero en los padres. Una oración de fe que ellos conozcan a Dios, que tengan comunión con Dios, que experimenten la realidad del Espíritu de Cristo teniendo comunión con nosotros. Luego una lectura seria y constante de las Escrituras. Podrá pasar quizás un día o dos que nosotros no castiguemos a nuestros hijos, pero no puede pasar ningún día sin orar con ellos o sin dejar de instruirlo. En tercer lugar, la obediencia o la práctica de lo que ya conocemos. En cuarto lugar, el temor a Dios. Y finalmente, evitar los enemigos más fuertes de la sabiduría, que son a saber, el orgullo y las pasiones desordenadas. Si tú, padre, hace todo esto, tendrá causas racionales para esperar la bendición del Señor. Cuando decimos causas racionales, lo queremos contrastar que hay ocasiones en que estamos esperando la bendición de Dios, pero no tenemos causas racionales para hacerlo. En el caso que estamos tratando, la bendición divina está atada
al descargo de nuestro deber y nuestra responsabilidad. Corrige a tu hijo y te dará descanso. Podemos pues esperar descanso si corregimos. O que la bendición, para esperarla racionalmente hablando, lógicamente, requiere de nosotros el descargo de nuestro deber. Si dejamos a los muchachos solos, no podemos racionalmente esperar ninguna bendición. En segundo lugar, particulares del desempeño de esta labor paternal. Hemos visto crecer en el conocimiento de Cristo, en el conocimiento de Dios. Ahora hemos de empezar en este día, en esta mañana, a considerar los asuntos particulares para nosotros empezar esta labor. Particulares, no con respecto a nosotros mismos, como es el conocimiento de Dios, sino particulares y referidos de nosotros sobre nuestros hijos. Y en esto hay tres principios de carácter general, que son el siguiente: que en los padres para con los hijos debe haber reglas claras. Luego debe haber corrección y finalmente añadir instrucción al castigo. Esos son tres principios de carácter general. Por lo tanto, todos los particulares que vamos a ver, que podamos considerar en aquello de instruir a nuestros hijos, deben tocar uno de estos tres, o más bien los tres juntos. Empecemos pues con reglas claras. Todos los padres terrenales son un tipo o sombra del verdadero Padre. Porque después que nuestros padres en la carne mueren, seguimos teniendo a Dios como Padre. Dios es el Padre de todos, de unos por creación y de otros por creación y por redención. De los hombres en sentido general, Dios es el Padre. Dios es quien los creó. De los elegidos por redención, porque mediante la fe en Cristo, ellos se les ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. De modo que hay los padres los hijos por aquello de creación y los hijos por aquello de redención o de regeneración o haber nacido de nuevo. Por lo tanto, si hemos de aprender a ser padres en verdad, debemos dirigir nuestros ojos a las Santas Escrituras con el fin de imitar a Dios, el Padre de todos. Ahora bien, la crianza de los hijos empieza tan pronto como nacen. Vamos a ver qué hace o qué hizo Dios con sus primeros hijos por creación. ¿Cómo los trató? Vayamos pues a Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Leo. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esta es la primera vez que Dios habla a sus hijos por creación, o para ponerlo en ese sentido, a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y es interesante que la primera vez que Dios habló a sus hijos, les dio reglas claras. Nótense cómo dice el texto. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Lo primero que hizo fue darle reglas, de donde derivamos entonces que este es un mundo donde la felicidad está indisolublemente atada a andar en orden y en reglas. Cuando hay desorden, cuando hay anarquía, no puede haber bien. Si nosotros vamos a un sitio
y lo encontramos bien arreglado, bien decorado, los colores bien combinados, sentimos del simplemente hecho de verlo cierto estado de placer agradable, un estado placentero. Pero en cambio, si vamos a otro lugar donde todo está hecho un desorden, en uno se levanta como cierto disgusto, cierto alejamiento y aborrecimiento. Entonces el bien, partiendo de lo material y según el texto para caer en lo espiritual, el bien comienza teniendo en mente con respecto a nuestros hijos que este es un mundo de reglas. Nuestros hijos deben aprender las reglas. Es un gobierno de instrucción, porque Dios empezó diciendo literalmente, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo. Es un gobierno el nuestro en esencia de instrucción. Reglas claras le dio. Vea por ejemplo Deuteronomio capítulo 6, un texto muy conocido sobre la crianza de los hijos. Versículo 1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Verso 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. En otras palabras, reglas claras y firmes debe ser el principio general. Los padres deben tener pues en sus mentes un propósito, un fin al cual quieren llevar a los hijos. Los hijos no pueden ser dejados a su cuenta, a su propia mente, a su propia voluntad, porque ellos no saben. Un padre entonces sensible y amoroso con sus retoños debe tener en cuenta que él debe enseñarle esa regla, ese orden. Lo primero es reglas claras y firmes. Lo segundo, corregir al muchacho. Volvemos a Proverbios 19:18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. El texto es bien explícito. Castiga a tu hijo. El segundo principio general es corregir al muchacho. Que así como Dios hace con sus hijos, Él nos manda a nosotros que limitemos para hacer lo mismo, usar la disciplina de la vara, y en particular o en especial antes de que la disposición natural de los muchachos hacia la falta de regla y hacia la rebeldía se conviertan en malos hábitos y se profundicen tanto en el corazón que la vara ya no pueda sacarlos. Hay que tomarlos en la superficie para que sea más fácil, pero si se dejan enraizar, no va a ser tan fácil. En algunos casos se hace, a veces, imposible. Y las escrituras abundan sobre esto de la vara. Proverbios 29, y en el verso 15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Bueno, es bien claro también aquí, dice la vara. En otras palabras, que el castigo corporal no puede faltar en aquello de levantar buenos hijos, no puede estar ausente. Agregue el versículo, más el muchacho consentido, como dice en otra versión, la Reina Valera actualizada, mas el muchacho dejado por su cuenta avergüenza a su madre. Surge aquí una pregunta. ¿Y qué es un papá consentido o indulgente? El propio texto da la respuesta, porque en la primera parte del verso dice, la vara y la corrección dan sabiduría. Un padre que ame a sus hijos le dará castigo corporal y le dará corrección. Pero la vara no puede faltar.
Mas el muchacho consentido, en otras palabras, si los papás no aplican vara sobre sus hijos, son consentidos. Eso es lo que significa ser indulgente. Señor predicador, pero usted sabe que yo nunca le di una pela a mis hijos. Pues tú eres un papá consentido, un apoyador, como decimos nosotros. Debes cuidarte en tus juicios, aun cuando tus hijos estén grandes, debes cuidarte en tus juicios con respecto a la disciplina y otras cosas que tú veas en otro, porque tú tienes un prejuicio y una mente donde aparentemente el no dar pela te fue beneficioso, pero la película no se ha terminado. La historia de nosotros todavía no está escrita. El asunto es que muchos dolores que experimentan los padres es por eso. Es por eso. La falta de vara, de otro modo, los padres consentidos, tarde o temprano serán amargados, serán avergonzados. Decimos a veces que los hijos son malos, que son rebeldes, pero fue que nosotros lo criamos de una manera indulgente. Fuimos consentidos. Pero el punto que estamos tratando aquí es que la vara no puede faltar. Sería un mal consejo y crueldad al alma del muchacho que por indulgencia apartemos la vara de sus espaldas. Es probable que algunos padres llamen a esto amor, pero no es así que Dios lo denomina. Dios lo denomina de otro modo. Y yo los he oído. He oído padres, hombres ya de mucha edad que tienen hijos grandes, llenársele la boca diciendo que ellos nunca dieron una pela a su hijo. ¿Y por qué? Porque yo lo amo. Yo con hablarle es suficiente. Qué triste es. Proverbios 13 y el verso 24. El que detiene el castigo a su hijo lo ama entrañablemente. No dice eso el texto. Oiga cómo dice el texto. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. A su hijo lo odia. Lo aborrece. Hermanos, y aquí traigo una nota que a veces hemos repetido, una ilustración, y lo digo con tristeza. Si nosotros tenemos un vaso de cristal en la mano y se nos cae, se rompe. Si estrellamos el vaso, también se rompe. En otras palabras, que sea voluntariamente o sin darnos cuenta que se caiga el vaso, los efectos sobre el vaso son los mismos. Esto es, que si un papá, por ignorancia, nunca aplicó vara sobre su hijo, y otro, conociendo la voluntad de Dios, tampoco lo hizo, los efectos sobre los muchachos serán los mismos. Dolor y vergüenza para los padres, pecado y deshonra contra Dios. Aunque le llame a eso amor, Dios dice que eso es ser consentido de los hijos, eso es odiarlo, eso es ser cruel con aquellos que profesamos y decimos amar. Dios nos ayude a inscribir su palabra en nuestros corazones y nosotros hagamos su voluntad, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta, nunca, nunca, absolutamente nunca será en nuestro perjuicio, nunca. Pero además, para corregir correctamente a los hijos se requiere discernimiento de parte de los padres. Se requiere en aquello de aplicar la vara que haya discernimiento, conocimiento correcto. Andar en fe y no por vista, por los mandatos divinos y no por nuestra propia mente o nuestro sentido. Se levanta aquí una pregunta. Si usted pudiera decirme cómo obtener ese discernimiento,
En sentido general y sobre el tópico que estamos tratando, trataremos de darte un principio general para aplicar esto en fe. Proverbios 23, verso 3, leo. No rehúses corregir al muchacho. ¿Y por qué? Porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librará su alma del Seol. Bien, el principio general de fe es que la vara, según las Santas Escrituras y aplicada conforme a lo Dios lo ha mandado, es un bien, no es un mal, no es una espada, no es un cuchillo, no es una ametralladora, no es un revólver, es una vara. No es para hacerle daño, es para hacerle bien. Por lo tanto, lo primero que necesitan los padres es tener un discernimiento escritural en fe, que es para bien, aunque duela, pero es para bien. Es un acto de fe. Se necesita pues fe en Dios para aplicar correctamente eso, que cuando tú lo hagas sobre tu retoño, tú lo estás amando, aunque tu mente, aunque las insinuaciones del mundo, aunque los gurús de la educación te digan lo contrario, tú estás amando a tu hijo y honrando la palabra de tu Creador, la palabra del Señor Jesucristo. Es un acto de fe. Vuelvo y repito, no es una espada, es una vara. No es para matarlos. Vuelvo a leer el texto. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. El texto lo dice, no lo vas a matar. Los padres, por lo general, y eso es lo que desprendemos de aquí, están inclinados a pensar que si ellos castigan con vara al hijo, ellos le están haciendo un daño. Y Dios dice, no morirá, es para bien. No te detengas, dale la vara porque no morirá. Obviamente la vara conforme a las Santas Escrituras, y más adelante nosotros estudiaremos reglas generales para aplicar esta vara según Dios nos enseña, pero en sentido general y como un encabezado aquí, no morirá. El texto es bien claro, es para bien. De paso, bendecimos la condescendencia de nuestro Dios, porque aquí se desprende del texto que Él conoce nuestra debilidad, Él sabe a lo que estamos inclinados, que nuestra tendencia y nuestros pensamientos y nuestro malvado corazón es creer que le estamos haciendo daño al muchacho cuando le estamos haciendo un bien. Él, por tanto, con amor viene y nos dice, corrígelo con vara, porque no morirá. Bendecimos la misericordia de nuestro Dios. No te preste pues a servir a los psicólogos ni a los psiquiatras. No estoy diciendo que ellos sean malos, sino para decirte, sirve a Dios por el bien tuyo y el alma de tu muchacho. Pero para hacer eso se necesita fe en Dios. Ahora bien, las Escrituras en uno de los textos en Gálatas habla de que nosotros somos descendientes de Abraham. ¿Cómo que somos descendientes de Abraham? Pero Abraham era judío, yo no soy judío. Mediante la fe. Lo que agradó a Dios de Abraham no fue su color, fue su obediencia. Así que todo lo que pueda hacer un descendiente de Abraham es agradar a Dios, para que Dios sea agradado, mediante la obediencia. Ahora veamos el caso de Abraham, el padre de la fe. Génesis 22, versículos 1 y 2 y 10 al 12. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Dios probó a Abraham. Abraham oyó la voz de Dios como tú estás oyendo por medio de la predicación la voz del Señor. Y Abraham dijo, heme aquí.
Así debe ser nuestra actitud también. Señor, ¿qué tú quieres que yo aprenda para ponerlo por obra? Verso 2. Y dijo Dios a Abraham, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vétele a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Saben ustedes lo que Dios le está pidiendo a Abraham? Toma tu único hijo Isaac, toma un cuchillo contigo, llévalo a un sitio y degüéllalo. Eso es lo que le está diciendo. Degüéllalo. Verso 10. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo, no para darle una pela, no para darle vara, no para castigarlo en su cuerpo, para degollarlo. Verso 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí, y dijo, no extienda tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces no puede haber alguien que diga ser hijo de Abraham y que además no quiera aplicar la vara sobre su hijo. Si Abraham, el padre de la fe, levantó el cuchillo para degollar a Isaac, hermanos amados, castígalo con vara porque no morirá. No te lo digo yo, ni te lo dice la iglesia. Dios, por su santa palabra, dice, no morirá. Si me obedece, no morirá. La vara es un medio, un instrumento para librarlo de la muerte, como leíamos en Proverbios 13, 24, 25, para apartarlo del Seol. Por eso no morirá. Primero a los Corintios, capítulo 11. Y el verso 32, leo. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Ese texto también es aplicable para la crianza de los hijos. Mas corrigiendo a tu hijo con vara, los estará apartando del mal, para que sea salvo en el día de Jesucristo. Para darle no solamente una vida terrenal y buena, sino también vida eterna. Como alguien ha dicho, y cito. Para nadie es un secreto el desorden que impera en las familias, en la sociedad, en las naciones en general. Y la razón es que hemos caminado contrario a Dios en esta disciplina, y ahora la providencia divina camina contraria a nosotros y nos está castigando 7 veces más por nuestra terrible iniquidad y rebeldía. Termina la cita. En otras palabras, ¿saben ustedes por la descomposición moral tan grande que hay en la sociedad? Porque la Escritura dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Romanos capítulo 1, verso 28. Esfuérzate pues en dar disciplina a tu hijo, y un día tu hijo te dará gracias de corazón de que tú le amaste. No es en vano que los profesores que recordamos con más cariño fueron aquellos que precisamente más nos disciplinaron. Hay profesores cuyo nombre no lo recuerdo para nada, pero hay otros que los recuerdo muy fresco, porque se ocupaban de nosotros. Tenía una profesora que un viernes no fui a la escuela porque yo no tenía zapatos. No había dinero en casa para comprar zapatos y yo no tenía dinero para ir a la escuela. Y no fui. Papá consiguió dinero y me compré los zapatos el sábado y yo fui el lunes. La profesora cuando llego al curso me dice, Arochi, ¿por qué usted no vino el viernes a la escuela? Oh, porque me saqué una muela. ¿Ve? Me daba vergüenza decir mi realidad de pobreza. ¿Ustedes saben qué hizo la profesora? Abre la boca para ver la muela. Y me dio una pela que nunca la olvidaré. Pero la recuerdo con mucho cariño, porque se ocupó de mí.
se ocupó de mí para que yo estudiara y me mejorara, para que me desarrollara. Los hijos que tengan padres que se ocupen de ellos, los hijos lo amarán y se lo agradecerán por siempre. Por siempre. Por eso, amado hermano, será tu sabiduría que tus hijos sean educados, no por el método de María Montessori, ni por los psicólogos, ni por los educadores modernos, ni por la televisión, sino por los mandatos, los preceptos, los testimonios y los consejos de Dios. No estamos diciendo que ellos sean malos, pero están en falta cuando vayan en contra de las palabras del Creador. Eso es lo que estamos queriendo significar. Y en esto de educación nadie sabe más que Dios. Nadie más sabe que Dios. Vuelvo sobre mis pasos, amados hermanos. Por eso, cuando tenga problema con tus hijos, no eche la culpa a tus maestros. La culpa es nuestra, no es de los maestros. Los maestros nosotros debemos vivirles siempre agradecidos, los maestros de nuestros hijos. Porque los maestros, en términos generales, son como una vela que se consumen a sí mismos para darle luz a otro, para favorecer a nuestros hijos, por un dinero que nunca cubre el trabajo que ellos hacen. Seamos más bien agradecidos y no le echemos culpa a ellos. Ahora, sobre esto de la vara, quisiera finalmente amarrar tu conciencia sobre otro texto de las Santas Escrituras que se encuentra en Hebreos capítulo 12 y el verso 6. Desde el 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. ¿Y por qué? Porque el Señor al que ama disciplina, al que ama castiga, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si creemos que la palabra disciplina ya no significa vara corporal, castigo corporal, el texto lo agrega para que no quede duda y dice: y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y nosotros los que hemos conocido la gracia de Dios sabemos que son tan dulces los azotes divinos que decimos: Señor, disciplíname y hazme mejor creyente. Inclina mi corazón a tus testimonios y los guardaremos hasta el fin. Así que si tú amas en justicia y verdad a tu hijo, con vara le corregirás. La vara y la corrección dan sabiduría. Pero no solamente debe ser instrucciones claras, que la vara no debe faltar, debe estar presente la vara o el castigo corporal, sino también añadir instrucción al castigo. Amados hermanos, queridos padres, si tú aspiras a tener a tus hijos contentos contigo y con Dios, entonces haz esto: añade instrucción al castigo. Lo que quiero decirte es que imites a Dios en esta delicada y compleja labor sobre tus retoños. Mira cómo lo dice el Salmo 94 y el verso 12. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes. Bueno, aquí dice claramente: dichoso, feliz, bienaventurado, contento, gozoso el hombre a quien tú, oh Dios, corriges y en tu ley lo instruyes. Entonces, si imitamos a Dios en aplicar varas sobre los retoños nuestros, aquellos que no son tan amados, nuestros hijos, y le añadimos instrucción, estamos enseñando al muchacho a apartarse del mal, a aborrecer el pecado y no simplemente aborrecernos a nosotros. Para que ellos aborrezcan el mal, no a nosotros. Hay que añadir entonces instrucción.
Juntando el castigo y la instrucción, estarás haciendo dichoso a tu hijo y su corazón estará muy cerca de ti, aun cuando tu hijo ya fuere viejo. Y eso no es solo de este texto, las Escrituras también lo dice de manera particular con respecto a los hijos. Efesios capítulo 6, verso 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina o castigo y amonestación o instrucción del Señor. Es bien explícito el texto. El temor brota de nuevo, el temor que tienen los padres con respecto a los hijos, que creemos que si castigamos con vara a nuestros hijos terminarán alejándose de nosotros y aborreciéndonos. Sí, si es vara solamente puede hacer que suceda eso. Pero Dios no ha dicho vara solamente, Dios ha dicho algo más. Dice el verso 4, en castigo e instrucción del Señor. No la instrucción tuya, sino la del Señor. Es bien claro el verso. En disciplina y amonestación, en instrucción, en otras palabras es que la vara no puede ir sin que tu boca esté acompañándola con la instrucción divina. Esa es la idea. Disciplina y amonestación del Señor. Consejos o instrucciones sacadas o tomadas de la palabra de Dios. O que lo que haga con tus hijos esté aprobado por las santas escrituras. Un ministro puritano, comentando sobre la crianza de los hijos y sobre eso mismo, dice lo siguiente, y cito. Leo. En resumen, el resumen es que mientras estés castigando la carne de tu muchacho, te asegure de estar formando e informando la mente y el alma de tu hijo. O que estés inculcando buenos principios, urgiéndolos y presionándolos sobre el tierno corazón del muchacho por medio de reproches, consejos e instrucciones, según el caso lo requiera. Que mientras tenga la vara en la mano, una palabra para instruirlo esté en tu boca. Termina la cita. La vara sola pudiera romper los huesos del muchacho, humillarlo, pero no hará buen efecto sobre el corazón. La vara sola o la vara desnuda es un dolor sobre la carne, pero no llega al alma. Para comunicarnos con el alma debemos traer la amonestación y la instrucción del Señor. Volvamos a Proverbios, capítulo 29, verso 15. Leo. La vara da sabiduría. No así dice. Oigan cómo dice. La vara y la corrección dan sabiduría. Es ambas cosas. ¿Qué es la sabiduría? Apartarse del mal. Si es vara solamente, tus hijos terminarán apartándose de ti. Pero si es vara y corrección, los hijos serán sabios, se apartarán del mal, pero estarán cerca de ti. Te seguirán amando, agradeciéndote el esfuerzo que ha tomado con ellos, de criarlo, de levantarlo para que sean buenos hijos. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. El asunto es que la vara y la corrección estén debidamente combinados para aplicarlo sobre el muchacho. Será un trago amargo, será doloroso, pero lo haremos enseñando que los amamos a Él, pero aborrecemos las cosas malas que hace y su rebeldía, y Él también aprenderá a aborrecer eso mismo. Que cuando Él esté grande, y como decíamos en días pasados, esté en un banco, y se le venga el mal deseo de ser rico sin trabajar, es decir, robar, cuando Él intente levantar la mano, la conciencia que ya ha sido iluminada por la palabra de Dios, se la haga retraer
porque él ya ha aprendido desde pequeño que lo mal hecho siempre traerá una retribución o castigo. Que eso esté enraizado en su corazón, en su conciencia, y aun cuando fuere viejo, él seguirá amando a sus papás, aunque sean unos viejecitos, amando a sus papás, pero aborreciendo el mal o el pecado. Mortificar el pecado. Veamos otro texto, Proverbios 6, verso 23. Leo. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y aquí nuestro énfasis en la segunda parte del texto. Y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Dice ahí camino de vida. ¿Para qué vive uno? En términos generales, nosotros vivimos para la gloria de Dios y para disfrutar de Dios para siempre, pero los padres suelen decir en términos generales, sin que ello sea pecaminoso, yo vivo para levantar mis muchachos, yo trabajo para los hijos. Es decir, que los papás se esfuerzan para que los hijos vivan y vivan bien. La Biblia dice, camino de vida, el darle una profesión. No, eso no. Eso pudiera estar incluido. Y está incluido en muchos casos. Camino de vida, que sean ricos, tampoco. Que sean famosos, menos. Las reprensiones que te instruyen. Camino de vida, las reprensiones que te instruyen. La vara y a la reprensión. En otras palabras, que la verdad divina será el instrumento usado por Dios mismo para obrar la gracia salvífica en el corazón de los hijos. Jesús, cuando oraba en su oración mediadora en Juan 17, dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué es lo que lo santifica? ¿Qué es lo que lo hace vivir? ¿Qué es lo que lo hace sabio? La verdad de Dios, la palabra del Señor Jesucristo. Esto es, que la vara en la mano y la palabra de Dios en la boca es lo que transmite sabiduría y vida, ambas cosas. Por lo tanto, castiga y enseña a tus hijos en la ley de Dios y tus hijos serán benditos, dichosos, contentos, bienaventurados. Proverbios 29, vayamos nuevamente. Leo el verso 15 y el verso 17. La vara y la corrección dan sabiduría. No sabemos si dan dinero, no sabemos si dan fama, no sabemos si dan poder, si dan renombre, no sabemos eso. Lo que sí sabemos es que dan sabiduría. Pero el muchacho consentido o dejado a su propia cuenta avergonzará a su madre. Verso 17. Corrige a tu hijo en la forma en que hemos hablado, combinando la vara y la amonestación del Señor. Corrígelo. Y Dios dice, te dará descanso. Pero no un simple descanso, porque cualquiera pudiera pensar, me va a dar descanso, me va a acostar en una cama. No, no, no. Y dará alegría a tu alma. Es decir, que el trabajo que tú te tomes y gastes ahora con tus pequeños, con tus retoños, Dios un día, en la fe, te lo va a recompensar y dará descanso y alegría a tu alma. Estará lleno de gozo, vivirá en paz y tranquilo viendo tus muchachos, andando en sabiduría y en el temor del Señor. Así que hay tres principios de carácter general que son esenciales para honrar a Dios y beneficiar a los hijos en la labor de educarlos. Primero, reglas claras. Y enseñarle a nuestros hijos que los hijos deben vivir en un mundo de orden, de reglas. Segundo, el castigo o la vara, o el castigo corporal o la vara, no debe faltar en una buena educación y enseñanza para los hijos. Y tercero,
que hay que agregarle instrucción al castigo. Porque la sentencia divina es esta: la vara y la corrección dan sabiduría. Y repito, si lo corriges con vara, no morirá. La vara no es una espada, no lo es. Es un instrumento para transmitir el bien. Hemos visto entonces los tres principios generales: hablar claro, el castigo corporal, y añadir la instrucción divina al castigo corporal. Que la vara esté en la mano y la palabra de Dios en la boca. Aplicación. 1. Amado hermano, padre querido, después que tú hayas castigado a tu hijo y luego que lo hayas instruido también, entonces te falta una cosa: orar. Orar. Las bendiciones son de Dios. Dios solamente necesita la vara y la palabra, puesto que las bendiciones están en sus manos y Él la da a quien Él quiera. Pero con nosotros no es así. Pablo puede ser el que siembre, Apolo sea el que riegue, pero el crecimiento lo da Dios. Puede ser que la mamá castigue, que el padre instruya, pero la bendición viene del Señor Jesucristo. O viceversa. O que sea la mamá, el papá que castigue, que la mamá instruya, o combinados ambos. No estoy diciendo esto para que los padres vayan a pensar que van a repartirse las labores. Tú castigas y yo instruyo. De ningún modo. Estoy hablando en términos hipotéticos para resaltar que lo importante es la bendición de Dios, no quien haga el oficio. Lo combinamos, no lo combinamos, pero la bendición es del Señor. Puede ser que en un dado momento la madre castigue al muchacho que no le trajo la instrucción. El padre que está allí se da cuenta, toma al hijo y agrega la instrucción. Pudiera ser, eso no debiera ser una regla, ni una norma, ni un patrón, pero pudiera ser, aún después de eso, aun cuando el padre haya completado lo que falte, o la madre, si es en su caso, se necesita orar. Orar a Dios que bendiga la labor que hemos hecho buscando honrar su bendita palabra. Así que, háblale claro, castiga a tu hijo, añade instrucción, y después de todo eso, ora a Dios. Déjalo en sus manos, porque los buenos resultados vienen de Él. Ocúpate en lo tuyo. Haz tu parte y deja los buenos resultados en manos de Dios, mediante la oración. Llévalo todo a Él, orando. 2. Padres, queridos padres, por lo general las disciplinas de Dios sobre nosotros o nuestros hijos estarán acompañadas de algún dolor. Es bueno que no olvide esto, que cuando tú hables claro, que corrija y castigue a tu hijo, que lo instruya, en esa labor seremos visitados en algún grado los padres y en algún grado, generalmente mayor, los hijos. Habrá alguna dosis de amargura o dolor en ello. Ahora bien, para la tranquilidad de tu corazón y la edificación de tu fe, es conveniente que sepas lo siguiente: que aquello no se trata de un lamento por el dolor en el cuerpo, ni tampoco es un desorden en tus sentimientos, ni tampoco es debilidad en tus deberes, que tú no sabes hacer las cosas y te quedas con esa carga de que quizás no lo hiciste bien y eso te produce dolor. Pudiera haber eso, pero lo que siempre habrá es un dolor, porque el dolor es una expresión del disgusto de Dios sobre el mal. Y tenemos nosotros que beberlo, y como hacen las palomas que salen a comer el maíz y lo digieren en su boca y se lo dan en la boca del pichón, así tienen que hacer los papás. Beber ese amargo de parte de Dios, ese disgusto divino por el mal, digerirlo y pico a pico transmitírselo al muchacho.
Por lo tanto, no piense que es un desorden en tus sentimientos, ni un lamento por el dolor en la carne, ni que tus deberes son débiles. En algún grado es un disgusto de Dios por la rebeldía y por el pecado. Para Dios recordarnos, aborrezco el mal. Y aquí traemos de nuevo lo que dice la Escritura: es bendito el hombre a quien Dios trate de esa manera. Ahora, para probar lo que estamos diciendo, vayamos a 2 Corintios capítulo 7, versículos 9 y 10. Leo. Ahora me gozo, dice el apóstol, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Pero el énfasis es que hay una tristeza según Dios. Eso es lo que el texto enseña claramente. Que hay un dolor, que hay un lamento según Dios, una amargura en nuestro espíritu, una carga en nuestras conciencias de parte de Dios directamente a nosotros. Eso es parte de la disciplina y tu papá debe entenderlo, comprenderlo y rogar al Espíritu que siempre te lo recuerde. La tristeza que viene de Dios. Tercero, y aquí concluimos. La bendición y riqueza de la disciplina paternal está instruir a tu hijo más que en castigarlo. Cuando decimos que está más en instruirlo que en castigarlo, no estamos menospreciando ni anulando el castigo y que debemos simplemente instruirlo. No, lo que queremos decir es que la obra es coronada con la instrucción. Eso es lo que queremos decir. Porque la vara muda o que no habla es cruel, pero la vara que instruye es signo de amor. El amor se transmite a los hijos por la vara que instruye. No simplemente la vara, sino la vara que instruye. Volvamos nuevamente a Salmo 94. Leo el verso 12 nuevamente. Bienaventurado, dichoso, feliz el hombre a quien tú, oh Dios, corriges, oh Yad, oh Jehová, corriges, y en tu ley lo instruye. Del texto nosotros aprendemos o derivamos que la vara de Dios, junto con la corrección, solamente está en sus elegidos, en aquellos a quien Dios ama. Por lo tanto, cuando tú estés corrigiendo a tu niño, castigándolo con vara y además estés trayendo instrucción, tú estás usando el mismo canal que Dios usa para decir a nuestras almas y a nuestras conciencias que nos ama. Eso también estarás haciendo tú con tu muchacho. Y comentando finalmente sobre este mismo texto, leo y concluimos. Por eso, amado hermano, cuando vayas a corregir tu hijo, asegúrate que el dolor momentáneo sobre la carne de tu amado pequeño esté suavizado con las instrucciones de la gracia de Cristo. Haciendo esto, les estará transmitiendo el amor divino, pues la gracia de Dios solamente es dada a quienes, o solamente a quienes el Señor ama. Amén.